En nuestro programa Salud desde el Alma al doctor Carlos Torres Molina. Él es médico cirujano, se graduó en la Universidad Central aquí en Quito y tiene muchas especialidades fuera del título de médico cirujano, que es básico, ¿no? Pero él tiene mucha preparación en aspectos como gerencia en servicios de salud, en bioneuroemoción, en psicosomática, medicina biológica, homeopatía, laserterapia. Mucha preparación que va a ayudarnos a través de este programa con sus conocimientos y su experiencia a orientar a la comunidad y a orientarnos a todos, porque tiene una larga trayectoria. Así es que bienvenido, doctor Torres, buenos días, aquí estamos todos oídos. Muy buenos días, gracias a Teleradio, a tu programa Sanación con el Alma, que viene empatado todo a este toma de conciencia que estabas mencionando, que esa es la clave de todo este concepto actual, el tomar conciencia. El por qué y el para qué me viene un proceso patológico. Entonces eso, queríamos tal vez entrar en un tema muy específico. Sí, ¿cuál sería el tema? Podríamos hablar algo de diabetes. Perfecto, ese es porque es un problema, llamémosle problema, muy frecuente en nuestro medio. Donde las causas pueden ser mucho los nutricionales, nos hablan mucho de la herencia, que tiene que ver. En el enfoque sí, porque hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo, dicen mi papá, mi abuela y todos son diabéticos, ¿qué posibilidades tengo yo? Hay un miedo profundo ya de antemano. Sí, eso es muy importante, porque nosotros cuando tenemos ese miedo, por ejemplo, de un familiar nuestro, que tiene esta enfermedad, le diagnostican, y como es un ser muy querido de nosotros, nosotros queremos ayudarle. ¿Y sabes cómo le ayudamos? Enfermándonos. Sí, compartiendo la enfermedad. Eso se llama incorporación emocional. Y la incorporación emocional es, yo quiero ayudar a mi padre, a mi madre, a mi tío, a mi hermano, a mi esposa, a esposo, ¿y qué hago? Yo también quiero ayudarle a soportar su enfermedad, entonces yo también tengo diabetes. No sé qué tan solidarios seamos, eso es la pregunta, de ayudarnos con la enfermedad. ¿Es solidaridad o qué otra cosa? Eso sí es una fidelidad, pero no sé qué tan adecuada sea. Entonces, es importante eso, el toma de conciencia de que nosotros estamos acompañando, así sea nuestro familiar, en su proceso. Porque esa persona, él decidió aceptar esa enfermedad como una forma de superar pruebas, diríamos, para que él alcance un nivel de conciencia mayor. Desde el enfoque de psicosomática, en este caso bioneuroemoción, biodescodificación, que ahora mucho está entrando con fuerza, viendo ese otro enfoque de lo que es la parte emocional, donde está la parte psíquica. Incluso ahora sabemos que ya gran parte, por no decir todas lo que llamamos enfermedades, tienen su origen en lo que acabas de decir, ¿no? El manejo psíquico, emocional, energético del ser humano. Sí, en la medicina igual se habla mucho de la psiconeuroendocrino que se da. Entonces, pero a veces no solo nos hemos ido a investigar la parte química, bioquímica, cómo afecta a la célula, como una parte mecánica, digamos, de un vehículo. Pero necesitamos entender, en cambio, quién controla ese vehículo. No solo la parte mental, que es una parte pequeña, sino el inconsciente donde entra la psique. En el chamanismo nuestro andino se habla de los tres mundos, ¿sí? El tangible, el físico, que es en el que trabajamos la mayoría de médicos, claro. ¿Sí? Está el otro, que es lo mental, psicológico, ¿sí? Ahí están incorporadas la parte del ego, incorporadas informaciones de dónde naces, y en la parte psíquica, que es solo simbolismos. La idea sería entrar a trabajar desde esos tres niveles, donde vea la enfermedad, a la patología, como una oportunidad de un cambio. O sea, es darle ese sentido del para qué. ¿Para qué me viene esta enfermedad? ¿Sí? Al hablar de diabetes, como sabemos, es un incremento de los niveles de azúcar a nivel de la sangre. Y la glucosa en la sangre, este azúcar, hace que nos dé más energía para poder vivir.
Entonces tiene un sentido. Entonces la pregunta es, ¿por qué mi cuerpo hace que en el torrente sanguíneo esté incrementado los niveles de azúcar en nuestro cuerpo? Entonces, desde ahí podríamos hablar mucho de la dulzura. Yo quiero dulzura en mi existir, porque ha habido lo contrario. Entonces, igual vamos a ver un mal funcionamiento de la insulina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no produce mucha insulina, que es la parte endocrina de nuestro cuerpo que hace que coja los niveles de azúcar y los incorpore a la célula. Cuando estamos en buen nivel de estado anímico, tranquilos, nuestro cuerpo necesita, y sobre todo para nuestro cerebro, porque el cerebro actúa prácticamente con el 50% de nuestra glucemia, nuestro 50% de azúcar es destinado al cerebro, porque nuestro cerebro es el que controla todo, el funcionamiento automático. Sí, y es el que más trabaja, y a lo menos si voy cada día con un mismo pensamiento, es importante. Ahora, tú mencionaste algo sobre la dulzura, y en algunos casos se ve que muchas personas, aunque consumen mucha azúcar, dulces, galletas, caramelos, tortas, no enferman, y otras que dicen, yo no consumo nada, no me gustan los dulces, ¿y por qué he creado esa enfermedad? Sí, porque ya estamos entrando a otro aspecto, de que no es solo la parte de alimento, que sí es importante, tampoco estamos diciendo que no, porque si no sería ir en contra de otros pensamientos, y yo también como médico, es complejo al inicio, ¿cómo vas a creer eso? Claro, y todo le echamos mucho a la culpa a la parte genética. Sí, es que tus ancestros, que sí es verdad, porque la información de ellos está en cada una de nuestras células. Hay 3 resentires, podríamos decir. Resentires, ¿qué quiere decir? Es un conflicto que una persona vive que hace como que le predisponga, por ejemplo, a esta enfermedad. Son 3 principalmente. Uno de esos es la resistencia. Por eso, cuando uno de los diagnósticos médicos se dice es diabetes insulino resistente. Ahí está una de las claves del diagnóstico, de cómo enfocarle a ese paciente. ¿Por qué? La idea, ¿a qué quieres resistirte? ¿En qué tienes que resistir? ¿En qué vas a luchar? Entonces son personas que su vida han tenido muchas dificultades, donde tienen que tener más energía para vivir y resistir a una pelea, a una pugna, a un trabajo, a muchos aspectos. Circunstancias diferentes. Sí, entonces, ¿no? ¿Dónde debo resistir? Ese es uno. El otro es la impotencia. Yo, pese a tener esto, quiero ayudar y no puedo. Me siento impotente de poder hacer las cosas. ¿Sí? Y la otra es cosas ignominias, que se le puede decir. La palabra ignominia son cosas bajas que nos han hecho a nosotros. O sea, unas jugarretas fuertes. Sí, fuertes que nos pasó. Entonces, por ejemplo, justo ayer tengo una paciente de 13 años. 13 años. Nos cuentas ese caso que me parece va a ser interesantísimo después de una pausa comercial. Regresamos inmediatamente, amigos. Bien, entramos nuevamente en contacto con ustedes, amigos, para continuar la entrevista importantísima que tenemos con el doctor Carlos Torres Molina. Entonces seguimos. Tú tenías un caso muy interesante que quieres compartir con nosotros. Adelante, Carlos. Muy gentil. Justamente ayer un caso que es de 13 años a niña, y desde los 9 se le diagnostica una diabetes. Imagínense, y ese es insulino dependiente. Entonces, lo que yo hago con mis pacientes es que ellos tomen conciencia qué pasó en su vida para que haya desarrollado la enfermedad. ¿Y cuando es una persona pequeña, una niña? Sí. Nosotros actuamos con 3 memorias, por el momento, que después, de acuerdo a la parte andina, hay más memorias. La primera memoria que nos habla desde que nosotros tenemos uso y razón de nuestra existencia, que es desde los 4 años. ¿Por qué? Porque ahí sé que es mi nombre, es cuando ya yo digo, no mami, yo no, solo a mí me mandas, yo no quiero hacer, o sea, ya tengo identidad, ese niño.
tengo uso de conciencia, podríamos decir, porque ya sabe quién es él. Más antes no tenemos mucho. Ya. Esa es la primera memoria, desde donde yo estoy, desde los 4 años hasta la edad que yo estoy aquí. La segunda memoria es todo lo que mi madre vive antes del embarazo, en el embarazo y después del embarazo hasta los 3, 4 años. Nosotros, como dice Salomón, que es uno de los maestros míos, menciona, ese niño es como el Bob Esponja. ¿Por qué? Porque absorbe todo. Todo lo que la mamá pasó, absorbe ese niño. Y ahí está mucho de las cosas, sobre todo los 6 primeros meses. Hablemos, por ejemplo, en problemas de piel y nutrición, porque hablemos que azúcar es dulce. ¿Y la leche qué sabor es? ¿Materno? Dulce. Y por eso nosotros queremos que coma de sal, ¿no? Si les gustan más los dulces, pues. Entonces, sí, porque ya es algo arcaico nuestro. Claro. Y la tercera memoria que habla es sobre de nuestros ancestros, el transgeneracional. Por eso en la palabra dice que los errores de los padres pagan los hijos. Y eso ya es de investigaciones, no es algo empírico que podríamos decir. Y eso también pensar que hace algunos años yo decía, eso no es justo. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? Nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué esa injusticia de los padres que las paguen ellos mismos? Exactamente. Es una deuda de nuestro clan. Ajá. Y esa deuda, mientras no se salde, queda en saldo en rojo. Entonces, cuando a nosotros nos pasa X, Y, Z, enfermedad o problema de nuestra vida, es porque ha habido una deuda pendiente. Pero si la vemos como la oportunidad de saldar las deudas, de liberarnos de eso, qué agradecimiento a los descendientes nuestros. Claro. Porque escogen, como yo les digo, a estas enfermedades fuertes, escogen solo a los mejores, los que pueden pasar, no como un castigo, sino sabiendo que ellos pueden pasar. O sea, hay que verlo mejor desde ese de otro ángulo, enfoque, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Entonces te mencionaba de esta niña de 13 años que actualmente tiene. Entonces buscaba en ella, porque ella como ya tiene 13 años tiene memoria, ¿sí? Donde de pronto, donde ella tenga que resistir. Entonces, por ejemplo, ellos estaban viviendo en Italia, donde tenía que resistir viviendo allá. ¿Sí? Impotencia, sí, pero no mencionaba mayor enfoque. ¿Sí? Y la otra cosa, ignominias, cosas bajezas que le han hecho, tampoco veía ahí. Como vino con los padres, enseguida, a ver, vamos a la otra memoria. Mamá, a ver, cuéntame, mamá. ¿Qué pasó mientras estabas embarazada de tu bebé? Entonces ahí se abre un abanico de cosas que nos encajaron muy bien. Ellas, migrantes en Italia, dejan a una niña acá en el Ecuador. Es frecuente esto, sí, porque los padres viajan y se embaraza allá en Italia. Entonces ella viene acá a Ecuador con todos los papeles de hecho para que la hija, que en ese tiempo estaba entre los 5 años, ¿sí?, regrese con ellos y vaya a Italia. Y la niña no quiere. ¿Por qué? Se quedó con los abuelitos. Entonces, mientras ella estaba embarazada, ella le tocó desapegarse de su hija, regresarse a Italia sin nada, e incluso bajando del avión, está con amenaza de aborto. Porque estaba, si no recuerdo, entre unas 25 semanas más o menos. Entonces, ¿por qué? Porque no logró estar con su hija. Y tengo que resistir ahora sin mi hija. Entonces la memoria de ella, de la mamá, le pasó acá. Tenemos que resistir, mi hija, sin nuestra otra dulzura, nuestra alegría, que es mi otra hija, la otra hermana. Que fue eso en el embarazo. Mira cómo vivió. Sí, y también le digo, ¿y cómo te fuiste tú dejando a tu padre, a tu madre acá en Ecuador? Fue lo peor también. No tengo mi apego afectivo, mi alimentación de mi madre, de mi padre, de la comidita de aquí que es diferente allá. Claro. ¿Sí? Y luego de eso,
acuérdense que te dije entre 20 semanas, 25 semanas. A los 2 años y medio, ella estando allá en Italia, sorpresa, su hija muere de un accidente de tránsito, la que quedó acá. Wow. Entonces, ese es, y ella no pudo venir al duelo. Entonces las diabetes mucho se dan cuando hay muertos. No sé si se han dado cuenta ustedes que Sí. vienen Sí. y muere alguien y enseguida les da diabetes a algunos. ¿Por qué? Porque no lograron, tienen que resistir sin la dulzura de su familiar querido. Entonces en este caso ella no pudo hacer el duelo bien. ¿Qué es el duelo? Donde yo acepto que yo le enterré, lloré, todo eso a mi hija, y quedó pendiente esa deuda de no poder enterrar a mi hija porque estoy lejos. Y esa información de la mami, ¿a quién le hizo? Al Bob Esponja, que será en este caso la hija. Y entonces todo ese resentir absorbió la hija, porque dice, mi hija tenemos que resistir. Entonces ahí fue la clave. Y sorpresa, como yo estoy en Riobamba, la muerte de la niña había sido un accidente cerca de Riobamba. El inconsciente que nosotros estamos conectados, las coincidencias que no existen, sino siempre hay causa-efecto, hizo que regrese a Riobamba. ¿Para qué? Para que pueda sanar esa memoria del duelo no hecho. Entonces yo les pedí simbólicamente de hacer un acto. Les digo, a ver, a los niños, ¿qué les gusta? Le digo a la niña, lo que a ti no te permiten comer: chocolates, tres leches, caramelos, no puedo, déjale ahí a tu hermana. Porque ella, la mamá, le incorporó a la niña diciendo, tienes que resistir, Claro. porque ya no tenemos de mi hermana. Entonces, ¿qué hace? Aumenta el azúcar, porque tengo que trabajar por 2 para darle más alegría. ¿A quién? A mi mamá, a mi familia. Entonces Mira eso cómo. es incorporación emocional. Claro. Entonces Qué es fuerte. interesante, o sea, a mí me abrió mucho los ojos a esa parte, ¿sí? Entonces vamos viendo que no solo es eso. Entonces ahí vimos rápidamente algo del árbol, pero me faltó las fechas, pero ella era doble. Doble es cuando mi fecha de nacimiento o de concepción son parecidas a un familiar nuestro. Entonces, o por ejemplo, nos ponen un nombre, ejemplo, me ponen a mí Carlos y mi papá es Carlos, solo por llevar el nombre incorporo todo lo bonito y no bonito de mi padre. Ya quedó Y si es del marcado. abuelo, exacto. Entonces hay que saber sanar. Y en el caso de la niña, tomando conciencia, ya es un paso. Si es un paso, no estamos diciendo que vamos a sanarla, porque nosotros no sanamos. La que se sana es ella, dependiendo de su grado, de cómo decir, de cómo están sus células. El cambio lo hace ella. Y ¿sabes qué es interesante? Después de eso le hicimos una glucosa, Ya. ¿sí? Isa estaba en 98. Se normalizó. O sea, para mí fue bonito. Claro. No dije que ya está sana, no, porque tampoco es un error de Así nosotros es. decir, no te pones la insulina, no, tienen que hacer. Nosotros debemos hacer apoyo, Claro. por eso tenemos como medicina biológica, homeopatía, o sea, hacer la medicina integrativa. Exacto. Entonces, Esa me es pareció la muy clave. interesante, estuvimos con ellos, hicimos un acto de sanación. ¿Por qué? Porque ese espíritu de esa niña no pudo despedirse de sus padres y de su hermana. Entonces, haciendo un proceso como de relajación, bueno, dentro de la programación neurolingüística también nos enseñan lo que es hipnosis direccional. Así es. Entonces se hace un acto simbólico de liberación. Entonces se hizo, confío que se dé lo mejor para esa Claro. niña de incorporar, porque es otra cosa estar en sus zapatos, ¿no? Lógico. Sí, entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Acuérdense, la incorporación emocional. Yo le voy a ayudar a mi hija, a mi sobrina esta, y yo también después de otro periodo también diabética. Entonces, Cómo te se apoyo. engrana todo, ¿no? Cómo se engrana totalmente. Ahora que tú mencionas este caso de esta niña, ¿por qué las mujeres embarazadas justamente desencadenan una diabetes gestacional que llamamos? ¿Cuál puede ser la razón?
Ya. Aplicando los tres conceptos que habíamos dicho de resistencia, impotencia y lo que es repugnancia, que sería otro término de ignominia, ¿sí? Repugnancia, ¿sí? Es, ¿a qué tienes que resistir en este embarazo? Resistir que mi marido no está, resistir este nuevo embarazo porque ya tengo 2, 3 más y me toca resistir, ¿sí? Me siento impotente de hacer algo, ayudar a alguien a hacer algo. ¿O qué acto de repugnancia me causó a mí? Cuando se enteró. Exacto. Por ejemplo, que diga, ¿y el marido y de quién es? Por ejemplo. Claro. O que pase cosas. O, por ejemplo, si tengo un embarazo intergenésico muy largo, por ejemplo, de 10 años, lo vive como algo repugnante verse otra vez embarazada si yo ya no estaba ante la sociedad. Todo depende del nivel, cómo ha sido formado, su nivel cultural, las creencias que tiene esa persona. Y en el embarazo siempre hay situaciones fuertes, ¿no?, que vive la mujer, más aún si es abandonada por el causante del embarazo. Sí, pero todo eso también trae una memoria especial anterior. ¿Por qué me abandona este hombre? No es de gana. Claro. ¿Qué quiere decir? Posiblemente en nuestros ancestros también hubo memorias de abandonos de seres, o muertes, voluntarias o involuntarias. ¿Cómo es en verdad la enfermedad tan formada de manera que uno ni siquiera tiene idea de cómo se está formando esa enfermedad, ¿no? Es total inconsciencia, guardado. Pero tenemos otra vez que irnos a una pausa comercial. Recuerden, amigos, el teléfono 2680-594 está a vuestras órdenes a partir de este momento. Cualquier inquietud que tengan, aprovechemos la presencia del doctor Carlos Torres aquí en nuestros micrófonos. Antes de continuar con la entrevista con el doctor Carlos Torres Molina, quiero indicarles que él está radicado en Riobamba, pero viene con regularidad aquí a Guayaquil para compartir pues sus conocimientos y sus prácticas, porque como tiene una amplia posibilidad de elegir la terapia apropiada para cada persona, quiero darles los teléfonos. Anoten, amigos, amigas que están escuchando. Pueden llamar al 0999 608402 y preguntar allí por Ana Cristina. Ella puede darles información completa sobre cuando él viene acá a Guayaquil, y también el teléfono del doctor Torres. Les indico 098 46 57 269. Bueno, estamos hablando ahora sí sobre esta enfermedad, esta patología, la hiperglicemia, pero también se da la hipoglicemia, la baja del azúcar. ¿Qué relación tiene con la diabetes? Si vamos a tomar en cuenta, son prácticamente los mismos, porque es una disfunción pancreática. Si en el uno en exceso y el otro en disminución. Igualmente ahí tenemos que ver. A ver, ¿cuál sería el sentido de una hipoglicemia? La hipoglicemia, o sea, la baja de azúcar es desmayarse. Ya no quiero más. ¿Es por qué? Porque ya la resistencia no la tengo. Ya no tengo que resistir, ya se me acabó mi energía de resistir. Me siento impotente. Entonces, ¿qué hace? Se decae, ¿sí? Y ante estas repugnancias ya no avanzo. Es el mismo enfoque, ¿sí? Algo que me gustaría tomar muy en cuenta es el sentido de que esto de los embarazos, como ginecóloga tú, sí. no sé, me gustaría compartir, porque es algo que, según estadísticas, 1 de cada 5 embarazos, o sea, el 20% de los embarazos somos gemelares. Es bien alto. Es bien alto, entonces, el igual como la doctora Margarita está aquí, nos acompaña, nos mencionaba también que es importante revisar, por ejemplo, la placenta, los cotiledones, donde se podría ver si ha habido o no. Y eso a veces nosotros los médicos solo vemos si sangran, no sangran y ya. Entonces ahí ver si hay, si hablamos de un 20% de hermanos gemelos, eso. Y esto también te comparto porque
porque es algo que encontramos con esta niña de la diabetes. ¿Por qué? Recuerden que dijimos que entre los 20 y 25 semanas tuvo una amenaza de aborto, sangró, y yo le pregunté cómo era un sangrado, si solo eran gotas, manchas que podrían darse, ¿no? Claro. No, dijo, fue como coágulos. Y al ser coágulos, tranquilamente puede ser un embrión que se desprendió. ¿Cómo? Porque dicen de hermano o hermana, los dos que estaban ahí, que al inicio estaban pegaditos, o sea, siempre estaban juntos. Y hubo ese evento donde coge y se va. Le dice, ahora tú tienes que resistir, tú tienes que seguir adelante, ¿sí? Vamos. Y la otra, la niña, por solidaridad, ¿qué hace? Yo voy a estar por los dos. Entonces, ¿qué hace? Necesito más azúcar para vivir por dos. Entonces eso se llama también un yaciente. O sea, yaciente es que carga un muerto, el gemelo. Y son personas que, por ejemplo, van a comprar y se compran, me voy a comprar una blusa. Y compran dos blusas. Mejor dos. ¿Sí? Son los típicos también que se les pierden las medias. Sí, un par de medias y ya después se fue a la una. Porque hay la memoria de pérdida. Y siempre andan buscando cosas y no encuentran. Entonces es interesante con ella. Entonces ella le pregunté también, ¿cómo duerme ella? Cuando vienen con un yaciente, solo uno, son las personas que por lo general duermen y duermen quietas. ¿Cómo están? Como se acuestan, amanece. No destienden el resto de la cama. Y hay otros, en cambio, que es como si estuvieran tres en esa cama. Porque la cabeza amanece hasta por los pies. Y sin cobijas, eso. Entonces, eso nos orienta que ahí, energéticamente, como no hubo un duelo, por ejemplo, de la niña que murió, la hermana, ¿sí? Y también este aborto, no hubo un duelo con niño. ¿Por qué me atrevo a decir niño? Porque ella siempre le decía, mami, yo quiero un hermano, es que eso. Y después de un periodo, los papás, por complacerle a la hija, le tienen un hijo varón. Pero sigue el duelo, o sea, sigue pendiente del duelo. Entonces, es interesante tomar en cuenta estos factores que quizás a veces no se tomen en cuenta en ciertas formas de nuestro comportamiento, o estoy haciendo una cosa y posteriormente hago otra cosa, soy cambiante, porque es como si estuviésemos dos. Y en el caso ahora, yéndonos a los adultos, personas, por ejemplo, de 40, 50, 60 años que desencadenan a esa edad recién la hiperglicemia, la diabetes, ¿qué hay de fondo en esos casos? Ya. Por lo general, la clave, repito, son estas tres formas. Ajá. Resistencia. ¿A qué tienes que resistir? Por lo general es a una muerte, a una separación, a un divorcio, a alguna enfermedad grave de alguien que pienso que se va a morir. Entonces, ¿qué? Y yo tengo que ser fuerte en mi vida. No sé, despiden a alguien. Y yo soy el que apoyo, el que doy la energía, el dinero. Dinero, energía, azúcar. El que doy el pan, de páncreas también, acuérdate. Eso. Doy el pan, y mi pan se rompe, porque ya no tengo trabajo. Entonces, ¿qué hace? Como necesito a mi sangre, a mi familia, sangre, azúcar en sangre, ¿sí? Hiperglicemia. Entonces hay que ver los nombres también, las palabras, porque ahí está mucho el concepto también. Entonces, hace que ellas tengan que resistir. ¿Y qué hacen? Como necesito más energía para mi familia, para mí, aumento mi azúcar. Entonces hay que averiguar. O sea, es un arte de ir con ellos conversando y ellos dicen, esto me pasó. Por eso es importante cuando uno se hace tratamiento con esta metodología, es qué pasa por ejemplo, le diagnostican en octubre diabetes. ¿Qué pasa aproximadamente 6 meses atrás? Porque ahí está la memoria. Claro. Eso. Entonces la otra es, ¿en qué te sentías impotente de hacer? O la otra también es, ¿qué acto repulsivo me hacen a mí? Es importantísimo tomar en cuenta eso, ¿no? No solamente comenzar a dar hipoglicemiantes, a dar... sí, se puede dar, claro. Se debe dar, se puede dar, Otro caso pero cierto que recuerdo es que
el azúcar tiene que ver con el amor. Entonces, ¿qué hace mi célula? Mi célula rechaza el azúcar y se queda en la sangre. ¿Por qué no? Entonces, el amor es tóxico. Como bien decías, tengo mi pareja y mi pareja se va, me deja y este es tóxico. ¿Qué hago? Puedo desencadenar diabetes. Mira, qué interesante enfocarlo así, esta enfermedad. Ahora se me viene una pregunta. Tú mencionaste algo sobre los nombres y que porque le pones al niño o a la niña el nombre de papá, mamá o del abuelo. ¿Tú recomendarías algo en especial? ¿No es conveniente poner los nombres de los papás? Porque es una costumbre grande. ¿Qué es lo mejor? Para mí, de los nombres hay que ver bien cómo es esa persona. Así sean nuestros seres queridos. ¿Sí? Porque es empresario, es productivo, es súper responsable, es excelente. Pero si veo que no ha sido tanto, por ejemplo, si dice, él no era responsable, no sé, era mujeriego, hubo problemas, no sé, de X cosas. ¿Y por qué después de un periodo le vemos a ese niño, que ya es adulto o pasó con ese mismo nombre? Podríamos ver, posiblemente, también así lo eran nuestros ancestros. Pero nosotros cuando venimos con ese, digamos, esa carga del nombre, venimos a hacer algo, venimos siempre a sanar. ¿Y cómo sanamos? Uno, podemos sanar siendo igualitos a ellos. O sea, de tal padre, tal hijo. Sí. Uno, hacer el gran cambio, ser diferente a lo que fueron ellos. O sea, lo contrario. O la otra, seguir igual, o sea, ser peor. O sea, los dos extremos y seguir lo mismo que es el medio. Claro. Como la ley del péndulo. Entonces, pero por ejemplo, si quiero que se llame ese nombre, puedo hacer, si está vivo, es muy importante, porque es como decir, viene a mí mi hijo, tú te llamas Carlos y no me gusta esto, este otro y este otro. Entonces viene y hago un acto simbólico, decirle como decir, gracias, pero yo ya estoy sanando con esto. Yo heredo lo tuyo, pero estito no, gracias. Esto no. Esta herencia no quiero, la otra sí. Es como podar un árbol. ¿Se puede hacer eso? Claro, se puede. Es como decir, esta rama está impidiendo que crezca el árbol. Ya. Entonces, ¿qué hace? Se hace una poda. Y la poda es tomar conciencia. La clave es la lógica de por qué me pasa esto. O sea, la lógica es de la toma de conciencia. Y esto se hace, sea que el padre esté vivo o esté muerto. Exactamente. Si está muerto, de ley a la tumba. Ya. Sí. Hacerlo simbólicamente. Simbólicamente, Directo, sí. ¿no? Acordémonos de esta niña. Ellos no pudieron asistir, sus padres, ni Ya. la hija, la hermana en este Ya. caso, al cementerio, o sea, a enterrarle. No Ya. pudieron. ¿Y tú qué les recomendaste? Que hagan dos actos para con ellos. El primero fue en el lugar del accidente, que justo fue allá en Riobamba, Ya, poner ahí y dejarle lo que les gustaba a los niños. ya. ¿Sí? Y la segunda es ir a la tumba y ahí agradecer, y ahora sí, no digo ya no te voy a recordar, te voy a recordar, pero ya diferente, ya no enfermando, sino siendo alegre, ya no triste, o sea, ya no triste, alegre, ya no, sanos y no enfermos, abundantes y no pobres. Perfecto. Entonces, con conciencia, si es que ellos desean. Ya. Muy bien. Bien, amigos, vamos nuevamente a un corte, volvemos inmediatamente. Con ustedes, amigos y amigas, y qué interesante todo lo que estamos escuchando del doctor Carlos Torres. Hay algo que me queda a mí por aclarar, y pienso que algunos amigos también que nos escuchan estén en la misma. Esto de hacer el duelo con un ancestro con quien tenemos una conexión porque llevamos el nombre, porque hemos nacido por coincidencia en el mismo día, y nos resulta que este ancestro no era tan santo, y queremos hacer un duelo. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es lo recomendable? Ya,
primero la toma de conciencia, que yo por mi nombre, mi fecha, o por coincidencia, que como sabemos no es coincidencia, tengo la misma enfermedad. Es el agradecimiento a esa persona, porque quizás esa persona no pudo superar esa prueba, entre comillas. Para mí la vida es como unos años escolares, donde cada vez que existimos aquí, venimos a aprender y a pasar unas pruebas. Es como cuando nosotros ya sabemos las tablas de multiplicar, que al inicio era complejo, porque estar ahí todos los días, repite. Y cuando yo ya sé la tabla de multiplicar, me vuelven a tomar, ya no me vuelven a tomar, porque saben que yo ya pasé. Entonces una de las claves es el agradecimiento a ese ser querido. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de su existencia. Sin él no existiríamos. Sin el juzgamiento, con el perdón y con el agradecimiento. Para agradarle a él, agradar a nuestro clan, que es toda nuestra familia. Y lo más bonito es porque si yo ya estoy pasando esta prueba, mis descendientes ya no tienen que hacerlo, porque ya cortamos una rama seca de nuestro árbol. No estamos diciendo que estamos cortando a ese ser querido, no, sino esa deuda pendiente que quedó, con el amor, con la paz, con la sinceridad de corazón. Una pregunta se me viene aquí a mí. Mira, eso cuando el pariente, sea padre, madre, abuelos, ya han fallecido. Yo tengo el caso ahorita de una persona, de una joven que tiene dificultades para quedar embarazada, pero tiene un odio tremendo a su madre. No quiere hablar con ella, no quiere acercarse, no quiere saber de perdón ni de nada. ¿Cómo puede? ¿Ella puede por su cuenta hacer algún acto simbólico para liberarse? Porque ella está viviendo las consecuencias de ese problema. Los desórdenes amorosos, que lo llaman Salomón Salía, son personas que no encuentran la pareja ideal, problemas que tienen mucho de gestaciones, no se quedan embarazadas, o embarazados también, porque al hombre hay que también incorporarlo. Y en el caso que mencionas tú, es porque tiene un odio a su madre. Entonces, acordémonos, ¿en qué memoria está atrapada, digamos, esa información? Puede ser que ella esté heredando memorias de sus ancestros, de odios entre madre e hijo por alguna cosa que pasó. Porque los secretos, la pregunta es, ¿quién no tiene secreto? Que alce la mano. A nadie más alzamos. Todos tenemos nuestras cosas interiores. Entonces, por eso decía el Maestro Jesús, ¿no?, que tire la primera piedra quien esté libre de culpa. Entonces, esos secretos callados se van, y ¿cómo se fueron? Crearon ¿qué? Una deuda. Entonces quizás esa madre, esa hija, están enemistadas por algo. Entonces hay que revisar el árbol. Esa es la 1. La 2 sería, ¿qué pasó, por ejemplo, el momento que esa madre se quedó embarazada de esa hija? ¿Cómo fue? ¿Fuimos deseados? Si la mayoría somos producto del accidente, porque no nos bajó la menstruación. Y sí, entonces hay que ver eso también. Y la tercera sería, ¿qué pasa en su niñez? Sobre todo, algo que pasa, que vio a su mami, le hizo a su madre, para que ella termine haciendo eso. Supóngate que de ella sean muchos gestas, digamos. Ella es la quinta, por ejemplo. ¿Qué memoria trae? ¿Para qué tener tantos hijos? Y por eso de pronto no se embaraza. Entonces hay que hacer esto, porque es que... que ella tome conciencia. Exacto, esa es la toma de conciencia. Como dijimos, es con paz, con tranquilidad, porque ella aceptó hacerlo eso. El caso de ella está consciente, porque dice, mi madre nunca se preocupaba por mí, si había comida bien, y si no decía, arréglatelas como pueda, desde pequeñita. Entonces ella dice, yo veo que mis amigas es diferente, la mamá les tiene la comidita, les prepara la ropa, pero a mí no. Entonces ella está consciente de cuál es su ese problema. Es un resentimiento. Pero ella ya ha tomado conciencia, pero también, si no ha perdonado, no ha perdonado de corazón. Es como decir, sí, ya te perdoné.
Pero no. ahí habría la forma de hacer algún simbolismo, Sí, pero sin acercarse a la claro, madre. a ver, por ejemplo, decirle, a ver, madre, ¿qué le gusta a mi madre? Que esos los actos simbólicos, por ejemplo, cuando quiero liberarme de un ancestro, por ejemplo, de programas. Es, por ejemplo, si a él le gustaba, no sé, el pan, le gustaba, no sé, el licor, le gustaba una comida especial, un perfume, un sombrero, lo que sea, o sea, lo que le agradaba a ella, yo le cojo y le doy. Por ejemplo, si la madre vive, le voy, madre, sírvete esto, ponte esto. Porque eso, puedo decirle yo, sí, de palabras, sí, ya te perdoné, voy a una iglesia, está bien, lo perdono. Pero cuando vuelvo, ¿cuál es el mejor termómetro? Cuando vuelvo y le quiero dar un abrazo, solo viéndole, y en mi interior todavía genera ese resentimiento, no he perdonado. Entonces ahí tenemos que ir viendo las otras memorias, como dijimos anteriormente, porque ya no solo depende de mi memoria, de yo que tengo uso y razón. Mira, es muy muy interesante y realmente el tiempo nos va a faltar. Yo quisiera que nos des como un mensaje especial, ¿no?, a los amigos, amigas que nos están escuchando, cómo manejar mejor su vida para no tener consecuencias llamadas enfermedades, que es el trabajo principal. Sí, todos estamos sujetos a un diario existir con problemas, todos, pero el problema solo está en nuestro interior, en nuestra mente. Entonces, algo importante que nos dice Salomón es, por ejemplo, es importante para mí morirme de iras con X persona, o sea, es vital, o sea, si me muero de iras, si hago esto, este otro, es vital, o sea, es necesario para mi existencia, continúa haciendo eso. Pero si no es vital, no es esencial, ¿para qué morir? ¿Para qué enfermarme? ¿Para qué enfermar? Otra cosa, lo que yo hago, no lo hago es que yo quiero por mi madre, por mi padre, por mi hijo, por mi amiguita, por lo que sea. No. Los cambios que yo hago, los hago para mí. Que el resto cambie, que el resto mejore, que el resto sea lo que sea, eso depende de cada uno de ellos. Cambia tú, no esperes que cambie el otro. Y como último consejo, si yo tengo, no sé, un resentimiento con X, Y, Z persona, así sea mi pareja, así sea mi padre, mi madre, es desfogar. Yo les he sugerir que vayan al baño. ¿Ya? Porque el baño, ¿qué es el simbolismo del baño? Donde mi cuerpo se baña, el sudor, lo que ya mis células ya no están, las heces también que ya están fétidas, se fueron. Entonces, hay que aprovechar para ahí liberar lo que yo no lo he dicho a esa persona. Si es de usar un léxico un poco fuerte, es como yo les sé decir, que no hay como decirle ahorita al micrófono, es cuando uno se da un golpe en el dedo, se remuerde un martillazo, una puerta. ¿Qué decimos ese rato? Ajá. No digas, por favor. No, por favor. Entonces, eso que en ese momento, acordándome de X, Y persona o situación en mi día a día, ¿sí?, cojo y libero, saco y digo, eres esto, este otro. Sabiendo, si digo, él es infiel, mentiroso, chismoso, me pregunto, ¿qué tan infiel soy yo? ¿Qué mentiroso soy yo? ¿Sí? Porque somos el espejo. Exactamente. La vida es un espejo. Entonces fíjate en los que más daño te han hecho y verás en lo que debes trabajar. Muchísimas gracias, Carlos. En verdad, para nosotros y espero que también para el público ha sido una entrevista muy, muy interesante y sobre todo muy provechosa. Repito, amigos, amigas, al teléfono al que ustedes pueden llamar para que sepan cuándo va a estar aquí el doctor Torres, puedan entrevistarse, tener una ayuda enorme. El teléfono 0999 60 8402. Preguntan ahí por la señora Ana Cristina. Y el teléfono directo del doctor 098 46 57 269. Muchísimas gracias, amigos y amigas, que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Amén.